A nombre de la Gran Fraternidad Universal y con la presencia de nuestros maestros, declaramos abiertos los trabajos de este centro de estudios desde la Ciudad de México. Pax. 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 Bueno, pues buenas noches, gracias a todas y a todos por su presencia. Vemos que cada vez tenemos más interés en estas conferencias y seguro que el tema de hoy también va a ser de su interés. Ahora tenemos aquí a la expositora que va a participar, es nuestra compañera y amiga Rosa María Marín Hernández, que un poco habla un poco de ella. Ella es psicóloga educativa y se ha dedicado a la docencia. También tiene la maestría en psicoterapia Gestalt, es instructora de yoga por la Gran Fraternidad Universal y también instructora por Río Abierto, técnicas psicocorporales para el desarrollo humano. Y bueno, estas son algunas de sus credenciales. Y el tema que nos viene a presentar hoy es Enneagrama, que es una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Entonces, a lo mejor la mayoría no lo conoce, no han oído hablar un poco de este tema, pero bueno, para darles pues ya más profundidad, pues le paso el micrófono aquí a nuestra compañera Rosy. Rosy, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, el día de hoy vamos a tener esta conferencia, que es un tema que a mí me apasiona realmente. El enneagrama yo creo que es una de las herramientas más comprensibles para poder entendernos, para poder avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, a mí me encanta porque, bueno, pues es un tema muy ligado a la psicología, pero rescatado de tradiciones ancestrales. Entonces, pues bienvenidos de verdad y ojalá sea de su agrado esta información. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso a nuestra presentación. Si me puedes ayudar, por favor, a ir compartiendo. No sé cuál es la razón de que no me deja conectarme a través de la computadora, pero bueno, ya está por acá, muy bien. Bueno, pues a lo mejor ustedes alguna vez han observado esta imagen. Yo creo que en los últimos años, las últimas décadas, el enneagrama se ha popularizado muchísimo, mucho más que es muy reciente el desarrollo del enneagrama. Ahorita vamos a hablar un poquito de su historia, pero en los años 60 es cuando 60 y tantos, va 170, es cuando se populariza en Estados Unidos y luego pasa a Latinoamérica. Y bueno, pues el símbolo que nosotros reconocemos como ícono del enneagrama es una estrella abierta de 9 puntos. Y cada uno de ellos pues representa un tipo de personalidad dentro de la cual alguna de ellas nosotros vamos a irnos reconociendo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos diferentes imágenes que representan qué es el enneagrama y cómo está diseñado y demás. Bueno, tenemos aquí, yo les puse esta imagen porque tiene muchos colores y representa cómo nos podemos ir identificando. A mí este sistema de trabajo personal, porque es un sistema de cómo conocerme, es un mapa de saber quién soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis puntos a trabajar y demás. Es un sistema que no es determinante, sino que está abierto a un desarrollo y a un progreso. No es decir, así soy y ya ni modo, y así me voy a morir, sino que me abre las puertas a encontrar un trabajo personal para poderme transformar y para poder llegar a identificarme como un ser total y pleno. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué significa la palabra enneagrama? Pues significa figura de 9 puntas, ¿no? Aquí vemos esta estrella que les decía que está abierta en el centro. ¿Qué ven ustedes en el centro? ¿Qué observan ahí en el centro? Como un sol. Exacto, es como un sol y es como la representación de Dios. Y nuestra misión
a través de este mapa, porque es un mapa de trabajo, es llegar al centro y es llegar a Dios. Y llegar a no quedarnos en una manera de ser estática, sino realmente vamos a lo largo de nuestra vida pasando por diferentes etapas que nos vamos a ir moviendo, van a ver cómo en este mapa, pero la idea es esa, es lograr a nuestra realización plena y ser parte de lo que es Dios en su totalidad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito, ¿qué cosa es el enagrama? Está representado por un símbolo antiguo, el que acabamos de ver, cuyo origen exacto es difícil de rastrear con precisión, o sea, no tiene un origen específico, pero se sabe que ha pasado de por diversas tradiciones filosóficas, místicas y psicológicas a lo largo de los siglos. Su evolución como herramienta de autoconocimiento moderno está influenciada por varios pensadores y por varias escuelas. Ahorita vamos a hablar de algunos de los más representantes de esta, o rescatadores, bueno, el principal es Gurdjieff, de esta tradición, porque él abre la puerta, pero no de manera, pues, solamente mental, ¿no? Sino que él se dedicó a realizar un trabajo de investigación por más de 20 años junto con todo un equipo. Bueno, siguiente, por favor. Ok, el símbolo de enagrama es una estrella de 9 puntas dentro de un círculo, no es de origen reciente. Algunos historiadores encuentran sus raíces en tradiciones sufis, pitagóricas y del misticismo cristiano. El número 9 y las figuras geométricas tenían un valor simbólico profundo en varias de las culturas, representando la totalidad, el ciclo de la vida y la armonía universal. Siguiente, por favor. Esta imagen, aquí ya no vemos la misma imagen, sino que estamos viendo flechitas, ¿verdad? Y además de las flechitas vemos ahí títulos pequeñitos, ¿no? Cada uno de esos títulos hace mención para reconocer cada una de las diferentes personalidades. Representa los 9 tipos de personalidades básicos de la naturaleza humana. Y están numerados del 1 al 9, ¿no? El primero es el perfeccionista, el 2 es el ayudador, el 3 el exitoso, el 4 es el diferente. Tienen diferentes nombres con los cuales son reconocidos. El 5 es el investigador, el 6 es el dubitativo, el 7 es el entusiasta, el 8 es el justiciero, el 9 es el conciliador. Dependiendo de los diferentes autores vamos a ir reconociendo diferentes nombres, pero todos coinciden pues en las mismas características que van a ir representando cada uno de estos eneatipos o personalidades. Y estas flechitas, fíjense que me está mostrando un camino. Hay un camino de ascenso y hay un camino de descenso. Hablar ahorita de todo lo que, o cómo se puede ir manejando el enagrama es complicado porque pues es profundo, es un conocimiento profundo, pero la idea es posteriormente abrir un curso y ahí vamos a ir detallando más ampliamente a qué se refiere estos caminos de ascenso, estos caminos de descenso. Pero es una ruta de transformación y de conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a platicar un poquito de estos personajes. Aquí tenemos a George Ivanovich Gurdjieff, fue uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo pasado, del siglo XX, y en sus primeros años participó en expediciones que iban en búsqueda de enseñanzas antiguas. Su búsqueda lo condujo a una hermandad secreta, de la cual pareció regresar con la posesión de un sistema único. Él formó un grupo de investigadores o de buscadores que se llamaba Buscadores de la Verdad y se reunían cada 2 años y en ese transcurso de los siguientes 2 años se dedicaban a viajar por diferentes lugares, sobre todo en Medio Oriente, pero pues llegaban a Asia, bueno, a diferentes lugares, ¿no? Y cada uno de ellos, ese equipo estaba formado por hombres y mujeres, se reunían periódicamente y entonces cada uno iba encontrando, pues,
como vestigios de un todo, ¿no? Como un rompecabezas iban armando, y entre ellos estaba este símbolo, el símbolo del eneagrama, y poco a poco fueron descubriendo en diferentes culturas que hablaba de un sistema de transformación del ser humano y demás. Siguiente, por favor. Por cierto, hay una película que se llama Encuentros con Hombres Ilustres, que nos habla precisamente de la vida de Gurdjieff. Ojalá y la puedan ver, está en YouTube, y es una película pues ya antigua, pero muy, muy bonita, que nos habla de cómo fue todo este proceso, nos ayudaría como a entender más profundamente cómo fue toda su búsqueda, porque a final de cuentas yo creo que fue una de las personas que más se dedicó a querer entender a la naturaleza del ser humano, cómo nos identificamos, cómo nos podemos transformar y cómo podemos avanzar en un desarrollo espiritual. Bueno, este maestro es de origen armenio y ruso, o sea, bueno, del Asia Oriental, del Medio Oriente más bien, quien introdujo el símbolo del eneagrama, o sea, más que introducirlo, pues él lo rescató, ¿no? En estos años de investigación hacia Occidente en el siglo XX. Para Gurdjieff, el eneagrama era una herramienta para entender la dinámica no solo de la vida del ser humano, sino del cosmos y del comportamiento humano, pero no lo utilizó como tipología psicológica. En la actualidad lo estudiamos como eso, como una manera de entender las personalidades del ser humano. Ese trabajo lo desarrollaron posteriormente otros investigadores que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, pero él solamente empezó a rescatar como esta sabiduría. Entre sus muchas descubrimientos se encontró con los sufis, estuvo un tiempo recluido en un templo sufi. Ellos realizan danzas donde van a través de movimientos que no son estereotipados, no son como las danzas que nosotros conocemos, no son, sería interesante verlos, o sea, son muy distintas a lo que conocemos, pero a través de ese proceso de danzar van encontrando el contacto con Dios. Él enseñaba que era un modelo de movimiento de la energía en todos los sistemas vivos, especialmente en el camino del desarrollo espiritual. Siguiente, por favor. Bueno, él hace todo este descubrimiento junto con su equipo y empieza como a unir un rompecabezas, porque tenían fragmentos, alguien encontraba una parte, alguien otra parte, y así. Hasta que llega entre los muchos discípulos que él tiene, alguien que se llama Oscar Ichazo, que es de origen boliviano, es un filósofo y un maestro, que fue el primero en vincular al eneagrama a 9 tipos de personalidad. Esto fue en los años 60 y él fundó una escuela que se llama Arica Institute y desarrolló un sistema complejo de autoconocimiento que incluía los eneatipos como formas de fijación psicológica que surgen del ego. Ichazo planteaba que cada eneatipo surgía con un mecanismo de defensa ante una herida esencial durante la infancia. Yo creo que la aportación que hace Oscar Ichazo es sumamente importante, porque él lo empata ya con un sistema de cómo nos manifestamos como personas en este mundo, cómo nos vamos relacionando, cómo vamos desarrollando nuestra personalidad. La personalidad de cada uno de nosotros se forma en los primeros años de nuestra vida, en relación a nuestra esencia, a lo que tenemos que aprender en la vida, y también en relación a cómo interactuamos en el medio ambiente en el que vamos creciendo, en qué educación recibimos, sobre todo qué atención recibimos de nuestros padres, y bueno, atención y desatención, porque la verdad es que la vida es tan complicada y tan compleja que a veces en ese proceso, pues no todos vivimos de la manera idónea como quisiéramos, ¿no? Siempre hay 20,000 cosas que están coincidiendo en la familia desde que los papás son muy jóvenes o que los papás se pelean y se separan, o 20,000 cosas que nos pasan como seres humanos, y que cuando estamos formándonos como individuos, recibimos esa introducción a la vida de una manera específica, y a veces se va quedando, no a veces, o sea, cada uno de nosotros crece con algo que se llama una herida primaria. Hay diferentes heridas primarias, pero cada una de ellas va determinando cómo nos relacionamos en la vida.
Y son procesos que están de manera inconsciente, no es que digamos, ay, nuestros papás decían voy a hacer todo lo posible porque mi hijo sea de tal manera, no, nosotros de manera consciente como seres humanos sí queremos, yo creo que la gran mayoría, lo mejor para nuestros hijos. Y sin embargo, pues no siempre lo podemos hacer, siempre hay circunstancias que nos rebasan y que dejan una huella en cada uno de nosotros y que va generando cómo nos manifestamos en esta vida. Ok, siguiente, por favor. Otro gran personaje que hace una gran aportación y que es, yo creo, quien empieza a abrir al mundo lo que es el eneagrama, es Claudio Naranjo. Él vivió, nació en 1932 y murió en 2019, y Chazo murió en 2020, o sea, gente contemporánea que desarrollaron todo este sistema. Claudio Naranjo es un psiquiatra chileno, discípulo de Chazo, quien introdujo el eneagrama en el ámbito de la psicología moderna y en la psicoterapia humanista. Claudia Naranjo, así como se enfoca en el eneagrama, también es uno de los grandes maestros de la Gestalt, que es una de las terapias o de las formas, es que hay tanta discusión entre si Gestalt es una psicología o no, pero bueno, de la terapia Gestalt, pues él va uniendo toda esta corriente de la psicología humanista, que es una forma mucho más cercana al ser humano que la psicología, que el psicoanálisis y que la psicología conductista, ¿no? Él rompe muchos paradigmas, o toda esta psicología gestal rompe muchos paradigmas y se genera toda una corriente que se le llama la tercera corriente. En psicología, la primera corriente es el psicoanálisis, la segunda corriente es el conductismo, que son muy opuestas en sus puntos de ver cómo se va generando y desarrollando un ser humano. La tercera fuerza o tercera manera de la psicología es la gestal, y el cuarto camino es establecido, el que es lo que desarrolla Gurdjieff como cuarto camino, como una cuarta posibilidad de desarrollarnos como seres humanos. Y bueno, Claudio Naranjo retoma todo lo que aprende en psicología humanista, en Gestalt, y lo une a este trabajo de eneagrama. En los años 70 llevó el conocimiento del eneagrama a Estados Unidos, integrando la visión de Chazo con la psicología occidental, especialmente con las teorías de Freud, de Jung y con el enfoque gestáltico. Propuso que los eneatipos presentaran 9 formas básicas de distorsión del amor y de la conciencia influenciadas por patrones emocionales, cognitivos y conductuales. Fíjense, eso es una integración de las diferentes corrientes que hay y que nos va dando como un mapa de cómo nos vamos conformando y cómo podemos pues salirnos a veces de esos conflictos. A veces cuando recurrimos a la terapia es porque estamos en un conflicto interno, porque no estamos a gusto cómo estamos viviendo, cómo nos relacionamos, cómo están nuestras circunstancias con los demás. Y lo que estamos buscando es una ayuda, y la magia se da desde que nosotros nos reconocemos, porque no podemos cambiar lo que hace el otro, lo que piensa el otro, cómo interactúa con nosotros. Nos podemos cambiar a nosotros mismos y nada más. Ahí está la clave. Y transformándonos nosotros es como vamos transformando, y conociéndonos es como vamos transformando las relaciones que tenemos y cómo interactuamos con los demás. Bueno, pues después de estos grandes pensadores, como Gurdjieff, Chazo y Claudio Naranjo, llegan otros dos señores que hacen pues magia, ¿no? Porque ellos terminan popularizando a su máxima potencia lo que es el eneagrama, que son Don Richard Rizzo y Ross Hodgson. Ellos popularizan el eneagrama con un enfoque accesible. La siguiente, por favor. Ellos escriben un libro que se llama, ay Dios mío, Eneagrama, estudio de personalidades, me parece que así se llama, no me acuerdo bien ahorita, pero al ratito les doy bien el título. Y es una manera tan fácil de entenderlo, como lo van desarrollando, que se hace muy popular. Hoy en día el eneagrama se utiliza en diversos ámbitos, en la psicología, en el coaching, en la espiritualidad, en la educación, en el liderazgo organizacional y en el desarrollo personal. Entender el eneagrama, entender
cómo funciona y cómo nos puede ayudar a conocernos, es una herramienta súper importante. Porque finalmente nos ayuda a entender cómo somos los seres humanos. Yo creo que la herramienta más importante es para entendernos a nosotros y conocernos a nosotros mismos, pero poder entender a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la gente con la que convivimos, a veces nos lleva a abrir la puerta, ¿no? A que la comunicación sea más fluida, que entendamos por qué actuamos como actuamos. A veces, pues podemos reconocer por qué una persona es como es o actúa como actúa, y si tenemos la humildad de reconocer nuestras propias debilidades, así como la de los demás, pues se nos abre la puerta a transformar la forma en que vivimos. Siguiente, por favor. Bueno, el eneagrama de la personalidad es una síntesis de muchas tradiciones espirituales y religiosas. Incluye la sabiduría acumulada durante miles de años por cristianos, budistas, musulmanes, especialmente sufis y judíos. O sea, de verdad es una síntesis de estas tradiciones que nos facilitan la comprensión de todo este sistema. Siguiente, por favor. Esta metodología se basa en el autoconocimiento, la autoconciencia y la autoobservación. Es uno de los métodos más claros y precisos para entendernos y para entender a los demás, y nos permite relacionarnos desde la compasión y el entendimiento. Fíjense, yo creo que una de las cosas más maravillosas de poder entender y aprender eneagrama es no solamente decir, ya sé a qué eneatipo perteneces, ya sé que puede ser mentiroso, ya sé que puede ser dramático y que estás exagerando. No, o sea, la idea es de verdad desarrollar esa capacidad de entender al otro, de decir, es que hay una razón por qué está actuando de esa manera, y no solamente enojarme y reaccionar y etiquetar, sino realmente entender por qué cada quien actuamos, pero entender desde mi propio proceso. Este acto requiere muchísima valentía, porque conforme vamos avanzando en el estudio del eneagrama, pues vamos a reconocer que hay cosas que no nos agradan, que somos nosotros, que hay en nosotros, en nuestra manera de ser y de comportarnos con los demás. Entonces, pues el primer paso es entenderse a uno mismo, aceptarse, reconocer nuestras debilidades y también hacia los demás. Este mapa dinámico e interactivo muestra la forma básica que tenemos de percibir y de organizar la realidad, la forma como la vemos, en cómo vemos la vida. Siguiente, por favor. Me estoy adelantando, perdón, es que tengo aquí mi presentación. Bueno, fíjense, aquí vemos a una imagen que me encantó, de una niña que se está viendo en el espejo, pero en el espejo se está viendo ella y hay todo un universo atrás, ¿no? El eneagrama es como ver la vida a través de un cristal, y cada uno la puede ver desde una perspectiva distinta. Entonces, a veces unos están viendo una cosa y otras personas están viendo otra cosa, y no es que estemos equivocados, sino que cada quien tiene una perspectiva distinta. Y el eneagrama me ayuda a entender de qué manera lo puede estar viendo la otra persona, y a entender que eso también es parte de su realidad, y a abrirme a una forma diferente de ver que esa parte de la que yo veo las cosas, ver que hay otras formas de ver la vida. Centra la atención en las formas compulsivas de ser y de relacionarse, nuestros patrones o hábitos de conducta limitantes que nos impiden un verdadero desarrollo humano. Hay que tener la valentía de verlos, de reconocerlos y de aceptarlos. Fíjense, aquí en una de las diapositivas que hablábamos de la relación que tiene con diferentes tradiciones, entre ellas el cristianismo. Los que nos formamos dentro de la religión católica, recordamos que hay 7 pecados capitales, ¿verdad? Entonces, y bueno, el eneagrama también, cuando vamos avanzando en él, vamos a ver que cada una de las personalidades está relacionada con los 7 pecados capitales y 2 pasiones maometanas. Que fíjense cómo se va conjugando las diferentes religiones. Cada uno de esos pecados capitales se empata con una de las personalidades,
y eso no es todo el tiempo, sino de verdad hay veces que algo en el ambiente, en el medio ambiente nos detona, algo así como un botoncito que nos hace actuar de manera compulsiva y entonces pues, empezamos a actuar desde esa manera compulsiva. Aquí hablamos del ego, no es la esencia, pero eso me hace estar cayendo una y otra vez. Fíjense, dentro de la religión católica, una forma de entender el pecado no es algo, no es verlo como algo malo, sino como algo que me hace caer. O sea, eh, el hablar de alguien que está en pecado es alguien que no va caminando en equilibrio, sino que algo lo hace cojear. Esa idea del pecado, de ver que algo me está haciendo cojear, que me hace perder el equilibrio, relacionarlo de esta manera me hace entender que es como algo que me hace sacarme de mi balance y entrar en una manera poco equilibrada de actuar. Vamos a ir viendo más a detalle un poquito adelante. El propósito fundamental de este sistema es el de lograr un conocimiento de sí que nos permita salirnos de la espiral de sufrimiento y autoengaño en el que nos encontramos parcial o totalmente sumergidos, repitiendo el mismo guión una y otra vez, cosechando resultados muy similares. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo nos relacionamos con las personas, de verdad vamos a encontrar patrones que nos hacen caer en las mismas circunstancias. A veces puede ser que estemos encontrando un patrón en que algo me hace enojar una y otra vez, que yo puedo estar juzgando a los otros porque no están haciendo las cosas bien y yo termino haciendo todo, etcétera. Este sistema tiene que ver mucho con eso, con la autoobservación, con darme cuenta qué patrón estoy yo repitiendo, qué es lo que me hace salirme de mis casillas y perder el equilibrio para poder entender cuál es mi eneatipo. Existen diferentes, Roddy Hodgson lo que realmente desarrollan es todo un sistema para encontrar tu eneatipo. Hay cuestionarios, test que te van a hacer una serie de preguntas y que te van a decir, bueno, tu personalidad está dentro de tal, coincide con tal eneatipo, que eso está bien padre. O sea, en el libro nosotros podemos buscarlo, encontrar los diferentes tests para poder determinar a qué eneatipo pertenecemos. Pero si tenemos esa capacidad de autoconocimiento, de autoobservación, pues vamos a encontrarlo también muy fácilmente. Nuestro eneatipo deviene entonces tanto en nuestro talón de Aquiles como en nuestro demonio particular y al mismo tiempo se convierte también en la arcilla a trabajar en el escultor que la talla. Fíjense, esta es una definición, no me acuerdo si es de Asaglioli, este textito que puse aquí, porque cada uno de los eneatipos me va a encontrar esa parte compulsiva y forma de actuar que a veces, de verdad, para los demás llega a ser desquiciante cuando estamos en modo compulsivo, pero al mismo tiempo me está dando la pauta de por dónde yo tengo que realizar un trabajo para trascender esa manera de ser. ¿Por qué es posible? Porque nosotros vamos a ir evolucionando y entre más nos aceptemos, nos demos cuenta de cómo somos y de quiénes somos y de cómo actuamos y de qué detona esa forma de ser, es más fácil que la podamos ir moderando y trascendiendo. Bueno, aquí pues hay una representación de cada uno de los eneatipos. Ahorita los vamos a ver. Ya les había yo leído un poquito al respecto. El 1 es un perfeccionista. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Aquí al 2 tenemos al ayudador, al 3, bueno, más bien, no les voy a repetir los nombres. Quiero que observen más o menos cómo está representado cada uno. El número 1 que vemos a un personaje que está muy bien vestido, que tiene ahí su traje. ¿Cuándo nos vestimos de traje? Pues cuando damos una imagen específica, ¿verdad? Y aquí tiene un papelito, no se alcanza a ver qué es lo que dice el papelito. En el 2 vemos a una señora que le está dando un regalito a unos niños. ¿De qué nos habla alguien así que está al pendiente de los demás? Tratando de satisfacer las necesidades de los demás. Alguien que está ayudando, ¿verdad? Que está al pendiente de la gente que, de verdad, yo creo que todos nos hemos topado con alguien que de manera natural nos ofrece ayuda para hacer lo que sea,
para, no sé, que si me enfermo me trae una tacita de té, etcétera, etcétera. Aquí en el 3, pues vemos a alguien que tiene una máscara en su mano y luego tiene unas medallas colgando, que también está vestido de traje. El 3 es pues es una personalidad que lo que está buscando es el éxito, se conoce también como el exitoso. En el 4 vemos a alguien que está pintando, está vestida con una faldita como de cebra, o no digo cebra, de manchas ahí, ¿no? Pues un poco, su peinado está un poco estrafalario, es alguien que no está común, tan común, es distinta a los demás, ¿no? Y está pintando, pues es un artista. Esta personalidad la conocemos también como el artista. En el 5 vemos a alguien que tiene ahí sus libritos, como 3 o 4 libros, sus lentes, el eneatipo 5 es el pensador, entonces es alguien que desarrolla el conocimiento a un nivel, pero extremo. El 6 vemos a una personita que está así con sus pies cruzados, pensando, y la característica principal del 6 es dudar, es no estar seguro qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir, entonces es lo que nos está representando. En el 7, pues vemos una personita alegre, divirtiéndose, saltando, de gusto, feliz y contenta. En el 8, pues vemos a alguien que tiene la cara como enojado, ¿verdad? El 7 es el alegre, el 8 es el defensor de las causas. Porque aunque no sean sus causas, o sea, si son sus causas, defiende, pero aunque no sean sus causas, va y le quiere cortar la cabeza a cualquiera, ¿verdad? Y el 9 es el pacificador, que lo vemos aquí sentadito, tranquilo, disfrutando la vida también, a lo mejor sin actuar mucho, sin moverse mucho. Bueno, vamos a continuar. Potencialmente en cada uno de nosotros están todos los elementos y las cualidades del ser humano, en cada uno de nosotros. Las semillas de todas las virtudes y de todos los vicios. En cada uno de nosotros está el criminal potencial y el santo también potencial o el héroe. Es una cuestión de diferente desarrollo, de valoración, de elección, de control y de expresión. Esta es otra cita de Roberto Asaglioli en el libro El acto de ser, ¿verdad? Y bueno, Asaglioli es otro de los grandes estudiosos del eneagrama. ¿Y qué nos dice? Que nuestra semilla, dentro de nuestro ser está la semilla de todas las potencialidades. Y yo les decía, por la manera en que fuimos educados, cómo vivimos esos primeros años de vida, es que desarrollamos una personalidad en particular, pero dentro de nosotros están todas las posibilidades de bien y de mal, de ser los héroes, de ser santos, de ser personas de bien o de ser alguien despiadado. Bueno, siguiente, por favor. Aquí, para entender el eneagrama, estas 9 personalidades se van a agrupar en 3 grupos diferentes. Uno que va a representar una manera de ser muy instintiva, o sea, alguien que es instintivo en cuanto recibe algún estímulo del medio ambiente, reacciona. No va a pensar las cosas, no va a decir, ay, mejor hago esto o aquello, sino de manera instintiva reacciona inmediatamente. Otra manera de ser es la mental, o sea, cualquier situación que le pasa en la vida, la va a racionalizar, la va a analizar, la va a revisar y va a tomar sus decisiones de manera calmada, poniendo las cosas sobre la mesa y decidiendo qué es lo mejor. Y el otro grupo es muy emocional, toma las decisiones desde el corazón, reacciona desde las emociones, a veces muy exageradamente, a veces muy tranquilamente o a veces desconectado incluso del corazón, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando estos 3 grupos, pero uno es instintivo. Fíjense, ¿qué nos decía en una de las diapositivas anteriores? Que nos ayuda mucho para reconocer a la gente que nos rodea. Yo soy maestra y luego yo digo, caray, o sea, me ayuda a entender a mis alumnos. Bueno, ahorita, hoy cerramos el ciclo escolar, pero uno de mis alumnos de este último ciclo escolar, así es, yo de la nada, no había día que no le pegara a uno de sus compañeros. Yo le decía, ¿pero por qué lo hiciste? Pues no sé,
O sea, si era él, obviamente era instintivo. O sea, su primera reacción ni siquiera pasaba por la cabeza. Inmediatamente veía la oportunidad que si su compañerito me tocó una vez que estaban en el recreo, estaba agachado, él tenía la botella en la mano, pues ¿por qué no le da un zape con la botella, verdad? O sea, sí, lo que su instinto le dice, así es como va a actuar. A diferencia de un mental, no sea de decir, él sí va a decir, no, pues eso no es correcto, o mejor no, porque voy a tener estas consecuencias, etcétera. O alguien emocional en esa misma situación decir, no, porque lo voy a lastimar y va a llorar y se va a sentir muy triste. Pero un instintivo no piensa, actúa inmediatamente. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay otra representación de cada uno de estos eneatipos. Ahorita los vamos a ir desglosando un poquito para irlos conociendo más a fondo, ¿no? Y pues volvemos a tener el perfeccionista, pues lo que va a hacer es eso, es estar viendo que todo se haga de la manera correcta y precisa, o sea, no, pero ¿saben qué pasa con alguien que es muy perfeccionista? Difícilmente considera que alguien más va a hacer las cosas bien y él termina haciendo todo. O sea, no le parece como lo hace el otro, sino está convencido de que es la única persona que puede hacer las cosas bien. Y entonces no puede delegar, le cuesta mucho trabajo delegar y entonces como no acepta como hacen los demás las cosas porque no están bien hechas, termina haciendo todo el trabajo. Imagínense en una oficina, pues va, o sea, alguien que es director y que dice, no, pues ¿para qué le pongo esto si ya sé que lo va a hacer mal? Pues yo termino haciéndolo y me quedo horas extra en el trabajo y demás. Pero además, ¿cómo reacciona o cómo es la forma emocional de alguien que está juzgando, porque es muy juzgador de los demás, de que no hacen bien su trabajo? Pues va a estar enojándose, va a estar generando ira. Ese es uno ese es su pecado, la ira. Hola. Bueno, aquí en el 2, que es el ayudador, cada uno, ahorita les voy a hablar un poquito de cuál es su pecado. El del 1 es la ira, porque a final de cuentas él va viendo que las cosas no son como él quiere y entonces no es alguien que está allí inmediatamente, sino que se va generando como ya una olla de presión, ¿no? Se va guardando hasta que explota. O sea, eso es uno llega a explotar de ira y entonces mejor hay que irse, porque de veras cuando uno explota es catastrófico. Bueno, es muy explosivo en su forma de ser, porque se va acumulando y se va acumulando y no lo dice y lo va guardando hasta que agarra parejo, ¿verdad? Un 2, pues es alguien que siempre está al pendiente de lo que necesitan los demás, que si alguien necesita ayuda. Fíjense, tenía yo una compañera hace muchos años en una de las escuelas que trabajaba, que, que estaba dentro de este eneatipo, y ella decía, es que yo llego a casa de mi hermana, pero llego con mi cubeta, con mi trapeador. Entonces dice, mi hermana al principio se sacaba de onda porque le quería hacer el quehacer. Y dice, pero ¿cómo vas a venir a hacerme el quehacer? Y decía, pues es que te puedo ayudar, ¿no? Entonces terminaba haciendo el quehacer de su hermana. Y yo le decía, yo no me voy a sacar de onda, ve a mi casa, con gusto te doy chance de que me vayas a ayudar. Pero está así el pendiente de todos, es muy servicial, está ayudando, nos ayudan a bajar del auto, nos abren la puerta, etcétera. Pues alguien así es alguien que es muy agradable, que está al pendiente de tus necesidades. Pero su pecado es el orgullo. Entonces él no reconoce sus propias necesidades, está al pendiente de los demás, pero no es capaz de reconocer sus propias necesidades y muchas veces va desarrollando carencias y va postergando el verse a sí mismo y ayudarse a sí mismo y cubrir sus propias necesidades por estar al pendiente de los demás. La personalidad 3 es el exitoso, pues es esa persona que todo el tiempo va a estar haciendo lo imposible por ascender en el trabajo. Si dice, el jefe dice, ¿quién puede hacer esto? Yo lo hago. ¿Y quién puede hacer esto? Otro, yo lo hago, ¿no? Pero no solamente en realizar actividades, sino, por ejemplo, si estamos en una reunión y dice, alguien empieza a hablar del tenis y de los tenistas famosos, y entonces ella dice, sí, yo conozco a tal y tal y tal, y entonces nos empieza a hablar del tema, porque lo que necesita es ser reconocida en el mundo y ser vista y ser vista como alguien exitosa o alguien exitoso. Entonces va a hacer lo que sea imposible, hasta lo imposible para sobresalir ante los demás. Luego en el 4
aquí podemos ver ¿qué les parece el que está en el número 4? ¿Qué les parece? ¿Está haciendo qué? Drama. Exacto, es un dramático, es un actor dramático aquí, o puede estar cantando, la personalidad se reconoce como el artista, porque se le da muy fácil, sí se le da muy fácilmente las cuestiones artísticas, pero a veces quien está cerca de un 4 dice, yo soy 4, entonces mis hijos me decían, es que eres muy dramática, digo, no, soy intensa, pero sí, a veces pareciera que exageramos, ¿no? Sí hay una sensibilidad exacerbada en los 4, entonces somos muy empáticos, pero también a veces para los demás pareciera que estamos exagerando en nuestra forma de ser, ¿no? Muy, muy tirada a esta personalidad también a sentirse diferentes, a sentirse únicos, a sentirse, a veces que no encajamos dentro del mundo porque también está esa sensación, pero entonces, pues dentro de eso hay gente que puede ser muy extravagante en su forma de vestir o de ser o de, o de vivirse ante el mundo, ¿no? Bueno, en el número 5, ¿qué observan aquí? ¿Cómo es con este personaje que está aquí? Maestro Carlos, buenas noches, qué gusto que esté usted aquí. ¿Qué observan en el número 5? Detallista. Detallista, puede ser. Vemos a una mujer que está con un ¿qué tiene en sus manos? Como que observa detalle. Observa, así es, está observando, pero desde lejos. Si se dan cuenta, tiene una barrera, porque un 5 es de los que dicen los toros desde la barrera se ven mejor, ¿no? Le cuesta trabajo interactuar con los demás. Y sí está como analizando mucho, pero le cuesta muchísimo trabajo abrirse y tener un contacto directo con las personas. Generalmente es una personalidad que es muy mental, súper, súper, conocedores de lo que sea, les gusta leer y aprender de todo. Una de las personalidades, ahorita vamos a ver como personalidades algunas famosas de estos eneatipos, es Einstein. Él leía y estudiaba y de todo lo que se puedan imaginar, porque hay gente que de todo lo que nos podemos imaginar sabe, porque sí son muy eruditos, pero viven en la cabeza y les cuesta mucho el trabajo acercarse a los demás. Entonces, sí son muy observadores y demás, pero en cuanto se sienten amenazados, hacen más grande su barrera y ahí se quedan. En el número 6, como aquí esta parte de esta persona, pues no tiene carita, boquita, ¿verdad? Nada más se le ven los ojos, uno medio cerrado, uno medio abierto. A esta personalidad la reconocemos como el leal y cuando estamos dudando así, estamos, no sé qué decidir, pues nuestra manita está aquí, ¿no? Nuestro dedo aquí. Es alguien muy dubitativo, le cuesta muchísimo trabajo poder tomar decisiones en todo en la vida. He conocido gente, porque la he conocido, que no se decidía a si su sope lo pedía con salsa verde o si lo pedía con salsa roja, y ahí se llevan 10 minutos y luego terminan diciendo mitad y mitad, porque de verdad tomar decisiones, así en lo sencillo de un sope, como en la vida misma, así van a estar dudando todo el tiempo. Buscan mucho la guía de alguien que consideren que puede estar por encima de ellos y les piden ayuda para poder solucionar y tomar decisiones. Después el eneatipo número 7 es como ven esta personita y feliz. Bueno, ya les voy a decir porque a veces no alcanzo a ver quién está como queriendo participar. Ahorita vamos a dar un tiempecito para poder participar. Pero aquí pues vamos a ir persiguiendo a la mariposa, feliz, con más que una sonrisa, ¿no? Feliz y contenta. Este eneatipo es el número 7, que es el alegre, y por la vida vamos felices, como si todo en la vida fuera para sonreír, para festejar, para divertirse y demás. Y después el número 8, pues alguien que está súper enojado, ¿verdad? Y es así, o sea, pareciera que está enojado con la vida porque cualquier cosa lo va a sentir como agresión y entonces
pobre del que esté cerca de un 8 cuando esté enojado, porque ahí sí se van con todo y a la yugular, ¿no? Pero no solamente hacia él, o sea, si él ve una injusticia, también le llaman el justiciero, pues entonces dice, a ver, ¿tú por qué estás haciendo eso? Y entonces van y en nombre del otro, van a buscar establecer la justicia. Hay mucho dolor dentro. Dentro de cada una de estos enetipos hay un dolor específico, porque todas estas formas de ser nacen de un dolor en particular. El número 9, pues es alguien que es el pacificador. Y aquí vemos a una persona como que está buscando el equilibrio. Eso es lo que busca ella, que haya armonía, que haya paz, que no haya discusiones, que no haya conflictos, o sea, si un 9 ve que alguien está discutiendo con otra persona, lo que va a querer hacer es mediar y decir, a ver, tranquilízate, escucha, pon atención, o sea, va a buscar la paz, va a buscar que no haya conflictos. Ahorita vamos a ver de dónde nacen estas formas de ser, pero a veces en lo que cae una personalidad así es en la inacción, como no le gusta enfrentar los conflictos y no le gusta ver, pues mejor me quedo sentadito viendo televisión y ahí me quedo y de ahí no me muevo, ¿no? Y a lo mejor empiezo a dejar pasar la vida y a dejar pasar lo que está sucediendo y de ahí no me muevo porque ahí estoy seguro. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí hay otra representación de cómo son estos eneatipos y vamos a pasar a lo que hablábamos hace ratito, que son los pecados o las pasiones. Y cada uno de ellos tiene un pecado en particular. El número 1, pues a lo que llega cuando llega a un estado compulsivo es a la ira. El 2 es al orgullo de no reconocer que él tiene necesidades, igual que los demás. El 3 es a la vanidad, o sea, un 3 de lo que va a pecar es de siempre querer estar a la moda, de gastarse todo su dinero en el carro del año, en la ropa que está a la moda, en verse súper guapo, en el salón de belleza, etcétera. El 4, su pecado es la envidia, que es un pecado de carencia, es un pecado de que algo le falta, ¿no? El 5 también es de avaricia, de querer, así como tiene tanta información, pues es como acumular y acumular y acumular, y le cuesta muchísimo trabajo poder dar en lo material. Conocí una persona así que de verdad que pertenece a este eneatipo y cuando había que pagar la cuenta, siempre decía, yo traigo uno de 500 y no tengo cambio. Y entonces ya no pagaba. Le cuesta muchísimo trabajo porque dentro de él está el miedo a quedarse sin nada. Igual es en lo emocional, le cuesta mucho trabajo dar en lo emocional, abrirse. O sea, veíamos que está dentro de una barrera, no atrás de la barrera, entonces esa barrera lo tiene aislado y también acercarse a las personas le cuesta mucho. El pecado del número 6 es la cobardía, le da miedo, así como les decía, no puede tomar una decisión, detrás hay miedo a tomar esa decisión. Es como que lo piensa y ve, es que va a pasar esto, es que pudiera pasar aquello y demás. El 7, que es el del alegre, su pecado es la gula, o sea, literal la gula en todos los aspectos, no importa, en los placeres, en la fiesta, en estar tomando, en estar divirtiéndose. ¿Y a qué lo lleva? Pues a que los lunes no se presente en el trabajo, a que no se puede comprometer en ninguna relación, a que va dejando todo a la mitad. El 8 que decíamos que es el justiciero o el que está siempre a la defensiva, su pecado es la lujuria, es una pasión, es una energía que tiene muy fuerte y que lo va a llevar a enfrentarse a cualquier cosa y a tener esa lujuria muy despierta, ¿no? Y el 9, su pecado es la pereza. Les decía, se puede pasar la vida entera en el sillón porque como no quiere conflictos para nada, pues a veces ni siquiera sale de su casa, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Ay, yo ya me pasé. Adelante. Ya les leí. Ok, estamos en esta que, bueno, así como hay pecados que van a estar como muy latentes en nosotros, también están esas virtudes. Cuando hacemos un trabajo de transformación sobre nosotros mismos, esos pecados o esas debilidades se van a transformar en virtudes. Esa virtud es la que nos va a ayudar a salir de esa forma compulsiva de ser. En el 1, si el pecado
es la ira. ¿Qué tengo que desarrollar? Esa virtud es lo que me va a sacar adelante, es la paciencia, es esa capacidad de decir, a ver, no tengo que estar juzgando cómo están haciendo los demás las cosas, no tengo que estar criticando, no tengo que estar enojándome, simplemente voy a ser paciente y abrirme a que cada quien puede hacer las cosas como las puede hacer sin que yo tenga que decir está mal hecho porque no tiene el puntito arriba de la I, como yo digo, ¿no? Ser paciente. El 2, que su pecado es el orgullo, lo que tiene que desarrollar es la virtud de la humildad, de no ser, dice, porque el orgullo es sentirse superior a los demás, ¿no? Por eso quiere ayudar a los demás, porque dice, pues yo soy superior a los demás, yo estoy en mejor posición y yo los voy a ayudar, ¿no? No tiene que desarrollar esa humildad y decir, yo también tengo necesidades, yo también necesito ayuda de los demás, no necesito estar dando a los demás, sino necesito pedir a veces. El 3, si su pecado es la vanidad y quererse bien y verse bien y estar a la moda y todo, tiene que desarrollar la autenticidad. La personalidad 3 le cuesta trabajo conocer quién es su esencia, quién es en esencia, porque siempre está dando la cara para estar bien con una persona y con otra, y entonces tiene que desarrollar su autenticidad, tiene que encontrar cuál es su esencia y reconocerla y aceptarla, la que sea. Si el 4, su pecado es la envidia les decía que es una sensación de carencia, de que el otro tiene lo que yo no tengo, de que es mejor el carro del otro que el mío, ¿no? Eso tiene que ver con la envidia. La ecuanimidad es así como buscar la estabilidad, la armonía y mantenerme en paz, o sea, lograr ese equilibrio donde yo no me estoy sintiendo mal porque el otro tiene lo que yo no tengo, o sea, desde el novio, yo no tengo a Brad Pitt de novio, ¿verdad? Sino, o sea, a veces estar viendo lo que tiene el otro me pierde y me ciega de ver lo que yo sí tengo. Y puede ser algo material o puede ser cualidades. O sea, yo digo, ay, qué señora más amable es, ¿no? Entonces no me deja ver lo que yo soy por estar centrándome hacia afuera en lo que sí tienen los demás. Entonces, un 4 tiene que desarrollar la ecuanimidad. Sí, el pecado del número 5 es la avaricia, es poseer, es acumular, es tener. Lo que tiene que desarrollar es la virtud de la generosidad, es poderle dar a los demás, es poder compartir lo que tiene en todos los sentidos, en todos los aspectos, en lo material, en lo físico, en lo emocional, o sea, es abrirse y dar. Fíjense qué bonito. Si mi pecado es la cobardía, la del 6, pues lo que tiene que desarrollar es la valentía y es tener esa capacidad de decir, pues lo que estoy decidiendo sí es correcto, ¿no? Porque les decía que son muy dubitativos y les cuesta trabajo tomar decisiones porque no tienen fe en sí mismos, porque no tienen esa capacidad de decir, lo que yo decida está bien. Entonces, tienen que desarrollar esa valentía. El 7, que es dado a los excesos en todos los sentidos, por eso su pecado es la gula, lo que tiene que desarrollar es la moderación, es aprender a contenerse, es aprender a satisfacerse con lo poco y no estar buscando más y más y más. El 8, que de su pecado es la lujuria, lo que tiene que desarrollar es la compasión, porque en esa lujuria es, pues me voy con todo contra quien sea, ¿no? No es tener compasión y entender al otro, por qué actúa desde lo que está haciendo, por qué lo lleva a hacer de esa manera, ¿no? Y si mi pecado es la pereza, pues lo que tengo que desarrollar es la diligencia, es aprender a moverme, es aprender a actuar, a no quedarme en pasividad. Bueno, vamos a continuar un poquito. Aquí les puse imágenes de que representan a cada uno de los eneatipos. Aquí el eneatipo 1, que es el perfeccionista, pues imagínense un niño que lo que hacen es pintar la pared y estar jugando y que son tan creativos y tan libres, pues así desde chiquitos lo que buscan es la perfección, entonces que su triángulo tenga la medida exacta para que sea adecuado y que sea perfecto. Imagínense, nos vamos limitando, o alguien que está escribiendo y que ya no le gusta porque no está perfecto y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo. Y al final de cuentas, pues tenemos esa sensación de que no estamos haciendo bien las cosas. En el fondo, un uno, esa es la sensación, esa es una de sus heridas principales, que siente que todo lo que hace no está bien hecho.
es alguien que de niño le exigían tanto a sus padres, o sea que si llegaba con un 8, con un 9, les decían, pues es que eso no está bien, porque lo que tú puedes, o que necesitamos o te vamos a reconocer es que hagas un examen de 10, ¿no? Y entonces él desarrolla esa capacidad de sentir que lo que hace no está bien y entonces por eso se los exige a los demás. Una perfección que difícilmente alcanza desde él mismo y hacia los demás. Y aquí, ¿qué personajes? Siguiente, por favor. Yo les puse uno de los personajes, no sé si ustedes vieron la serie de Friends, que fue tan popular en los, no, fue de los 90s o de los 2000, ya ni me acuerdo. Pero bueno, Mónica Geller era la típica uno, ¿no? Que es obsesiva con la limpieza y que siempre está buscando la perfección en todo y que no desacomoden su sala y que no dejen las cosas tiradas y que todo esté limpio. Y entonces aquí esta imagen que me encontré es que después de que se puso a limpiar toda la casa con su aspiradora grande, va por la aspiradora chiquita para que la grande se quede limpia también, ¿no? Es estar buscando la perfección. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de nuestra vida, aunque tengamos un eneatipo, podemos ir trascendiéndolo hasta llegar a ser alguien que se vuelve ejemplo como los demás. Yo me encontré que uno de los personajes que tienen el eneatipo 1 es Gandhi. Imagínense que él se vuelve ejemplo para todos los demás en muchos aspectos. Entonces ya no está actuando desde una manera compulsiva, sino esa forma de ser lo llevó pues a ser alguien tan representativo de no tener bueno, de liberar a su país para empezar, o sea, de liberar, pero desde la no violencia, desde ser humilde, desde ser ejemplo de lo que estás predicando, o sea, él, pues alguien vegetariano, alguien que buscaba la paz, alguien que buscaba el amor. Imagínense, o sea, puedo estar desde un modo compulsivo hasta trascender mi forma de ser. Vamos a hablar un poquito de cómo es un uno. Se le reconoce como perfeccionista, su deseo básico es ser bueno, es ser íntegro y ser correcto. ¿Cuál es el miedo que está detrás de esta personalidad? Es de llegar a ser malo, de ser corrupto y de ser defectuoso. Las características de esta personalidad es actuar desde la ética, ser ordenado y ser autoexigente, mucho. Y esa autoexigencia la lleva hacia los demás también. ¿Y cuál es su sombra o la parte que él no puede ver? Que es muy crítico, que es inflexible, que es perfeccionista en una forma extrema. ¿Qué lo lleva a actuar de esa manera? Pues a hacer lo correcto y a mejorar el mundo. O sea, esa es como su deseo no consciente, llegar a tener un mundo mejor, pero pues caemos en los extremos, ¿verdad? Bueno, en el eneatipo 2, aquí vemos, pues es el ayudador, ¿no? Que siempre está queriendo ayudar como sea y en lo que sea a las personas. De la manera que esté en su alcance, ¿no? Alguien que de verdad sí pueden ser personas muy amables y muy lindas que nos ayudan cuando lo necesitamos. Aquí puse a Blancanieves, ¿no? Porque ya anda perdida en el bosque, se encuentra a la casa de los hermanitos y ya, ¿qué hace? Pues ve todo sucio, pues se pone a limpiar, ¿no? ¿Por qué no entro y limpio todo aquí, ordeno, hago la comida, etcétera, etcétera, ¿no? O le ayuda a cargar los libros. De la manera que necesitemos ser ayudados, ellos nos van a estar localizando con su radar. Y aquí tenemos dos personajes famosos que estaban dentro de este eneatipo, la princesa Diana, que qué tan linda y carismática era, ¿no? Y siempre estaba buscando ayudar a las personas a hacer colectas, recaudar fondos, etcétera. Y la Madre Teresa, pues, ¿qué más decir? Son seres que lograron una trascendencia, no desde el modo compulsivo, sino realmente lo que hizo la Madre Teresa es ayudar y servir a los demás, a los que más necesitaban, esa era su vocación. A los que más necesitaban, a eso se dedicó ella, a ayudar y a servir, a los que estaban desahuciados, a los que no tenían casa. Un eneatipo 2 es reconocido como el ayudador, su deseo básico es ser amado. Un eneatipo 2, alguien que ayuda, es que lo que necesita es que lo amen, que lo reconozcan y que le den amor. Pero ¿cómo lo buscan? A través de servir. Su miedo es no ser digno de amor. Su característica principal es que es muy empático, es que es generoso y complaciente. Su sombra, lo que él no puede ver es que es posesivo, es que es manipulador y chantajista. Se olvida de sí mismo. Fíjense, alguien que nos ayuda constantemente, al ratito nos va a estar, pero cuando lo necesitaste yo te ayudé.
Ayer a mi mamá, ya me acordé. Y sí, Abadito me estaba diciendo, pero yo te ayudé con esto y con esto y con otro, ¿no? Al final de cuentas, pues es parte, esa parte que él mismo no puede ver. Y su motivación es ser necesitado, es ser y agradarle a los demás. Hay una necesidad de esto. Bueno, aquí vemos al 3, ¿no? Aquí puse a Michael Phelps, que fue, bueno, yo creo que de los nadadores más exitosos en el mundo de hace unas cuantas Olimpiadas. ¿Cuántas medallas? Yo me acuerdo que lo veía como con 20 medallas ahí colgado, ¿no? Que siempre está buscando el reconocimiento, el éxito, avanzar en su trabajo, ser reconocido como el mejor. Y bueno, aquí personajes que son muy exitosos, pues, este señor no sé ni cómo se llama, pero aquí puse a Tom Cruise, etcétera. O sea, lo que buscan ellos es ser reconocidos como exitosos en el mundo. Es el triunfador. Su deseo básico es sentir que tiene valor, o sea, sentir que los demás lo reconocen como valioso por lo que es y por lo que hace. Su miedo es a que no reconozcan su valor. Sus características es que buscan el éxito, es que son eficientes, se adaptan a los demás, son capaces de hacer lo que les pidan, ¿no? O sea, hace este informe en esta noche, lo hacen. Y su sombra, lo que no pueden ver es que son vanidosos, es que actúan desde la superficialidad, son muy competitivos en exceso. Y lo que los motiva es lograr destacar y recibir el reconocimiento de los demás. Vamos con el 4. Aquí vemos, es alguien que tiene mucha facilidad para las artes en general, ya sea el drama, el teatro, la danza, la pintura, a veces exagerados en su forma de reaccionar. Ay, aquí puse a Lindsay Lohan, a veces, a veces somos así, ¿no? Muy melancólicos también. De verdad, a veces nos duele mucho, es una realidad. Bueno, aquí artistas que están dentro de este eneatipo, pues Frida Kahlo, Lady Gaga, y sí podemos ser muy, muy melancólicos. Bueno, el siguiente, por favor. Este eneatipo es reconocido también como el artista o el individualista. Su deseo básico es ser únicos y auténticos. Su miedo básico es no tener identidad o significado personal. Es alguien que siempre va a estar pensando en el porqué de la vida, en el porqué de las situaciones, o sea, más allá de lo evidente, siempre están como con un toque muy filosófico, un análisis muy filosófico. Sus características son muy sensibles, introspectivos, creativos, muy empáticos también. Y su sombra, lo que les cuesta trabajo ver es que son muy melancólicos, envidiosos y autoabsorbido por el entorno a veces, ¿no? Su motivación es expresarse y encontrar su identidad. El eneatipo 5, que es el investigador o el pensador, bueno, aquí los personajes típicos Einstein, que están como desconectados de la realidad, ¿no? O sea, su mundo es dentro de la cabeza, analizando, pensando, organizando todo aquí. Este personaje de Volver al Futuro, ¿no? Que siempre está buscando inventos para hacer. Y aquí también les puse uno muy parecido a lo que teníamos, ¿no? Alguien que está desde su propio mundo un poquito aislado, viendo cómo sucede el mundo. Siguiente, por favor. No, ya estamos aquí. El investigador. Su deseo básico es ser competente y capaz. Su miedo es ser inútil o ser incompetente. Sus características son muy analíticos, son muy reservados, muy objetivos, tienen muchísima información, de verdad son súper, súper informados de todo, de verdad les gusta mucho aprender, informarse, conocer y demás. Su sombra, de lo que no se dan cuenta, es que se aíslan, es que son desapegados, es que son avaros en lo emocional y en lo físico. Y su motivación es entender y adquirir conocimiento. Vamos al siguiente eneatipo. Aquí, bueno, pues este es muy, muy así, siempre dudando qué es lo que tengo que hacer en la vida, hacia dónde me voy, qué tengo que, por dónde me voy.
Y aquí, esta idea de no tener claridad, de no confiar en mis propias decisiones. Siguiente, por favor. En necesitar que alguien más me diga por dónde irme, hacia dónde, por dónde sigo mi camino. Siguiente, por favor. Esta personalidad, este eneatipo lo conocemos como el leal, porque sí son personas muy leales. Su deseo básico es tener seguridad y tener apoyo. Su miedo básico es estar solo y sin orientación. Hay mucha desconfianza en sí mismo. Les cuesta creer en ellos mismos. Su miedo, su característica es que son leales. O sea, si encuentran un amigo o alguien a quien estimen, de verdad son muy leales, son muy responsables y colaboradores. Su sombra es que son miedosos, muy ansiosos, muy desconfiados. Su motivación es buscar apoyo y buscar un sentido de pertenencia, algo que los identifique. Siguiente, por favor. Creo que se desconectó si ya no está presentándose, ya no se ve la presentación. Sí, sí se ve la presentación. Ay, yo no sé qué hice, que no la veo. Sí, estamos en la fiesta. Ok. Sí, ya. Yo hice algo, bueno. Sí, entonces el entusiasta o el alegre, pues siempre anda en la fiesta, toda la vida. Entonces, lo que va a buscar, aunque esté en la oficina, es, pues vamos a un ratito a un break, o a ver una serie, o a irnos de fiesta saliendo del trabajo, etcétera. O sea, andar de aquí para allá contando chistes. De verdad son personas que toda la vida se la pasan contando chistes. Y a veces son muy divertidas. No siempre. Porque a veces yo digo, ¿por qué no hay otra cosa en su vida que nada más diversión y diversión y diversión? Bueno, como siguiente, por favor. Siguiente. El eneatipo 7, su deseo básico es estar feliz y satisfecho. ¿Cuál es su miedo? Es sentir dolor y privación. En algún momento de su vida, cuando era muy pequeño, sufrió tanto, vivió tanto dolor, que lo lleva es compulsivamente a desvincularse de las situaciones dolorosas y entonces buscar estar feliz y algo que lo haga sentir bien. Por eso su pecado es la gula, no tiene saciedad, es buscar más y más y más placer. Sus características: ser optimista, ser espontáneo y ser muy versátil. Su sombra o lo que no puede ver es ser muy impulsivo, evasivo, no reconoce o se desvincula cuando ve que hay dolor, y superficial. Su motivación es disfrutar y evitar el sufrimiento. Siguiente, por favor. Pues aquí el desafiador o el justiciero es el eneatipo número 8, ¿no? Que es dispuesto a la batalla y a la guerra de lo que sea y por lo que sea. Y bueno, ¿para qué hablamos más, no? Aquí ya les puse de los personajes más intensos en este aspecto. Y esta imagen que está aquí con un bebé cargando es una imagen muy representativa de eneagrama, porque ante una personalidad tan fuerte y tan brutal a veces, alguien que los desarma es un bebé. O sea, puede ser como muy intenso en su forma de ser, agresivo, irse a los golpes, con todo, pero un bebé lo puede desarmar muy fácilmente. Esa inocencia de los niños pequeñitos. Esta personalidad, siguiente, el desafiador, nos habla que su deseo básico es protegerse y ser independiente. Seguramente de pequeño lo que sufrió fue un abuso emocional o golpes o algo que lo llevó a quedarse a la defensiva por el resto de su vida. Y lo que va a buscar es protegerse y ser independiente. Su miedo es a ser herido o a ser controlado. Su característica es ser fuerte, decidido, protector, porque si ve que alguien está abusando de otro, va y lo defiende. Por eso es protector de los demás. Su sombra es ser dominante, ser agresivo y ser controlador. Y su motivación es tomar el control y evitar la debilidad del mismo, ¿verdad? Siguiente, por favor.
Pues un eneatipo 9, que es el pacificador, pues lo que quiere es la paz del mundo, o sea, del mundo y de su alrededor y de su propio entorno. Va a ser un mediador, va a estar ayudando a que los demás no terminen golpeándose y buscar que se bajen, que se tranquilicen, que se bajen los ánimos y no lleguen a los golpes. Entre los personajes que están dentro de este eneatipo está Mandela, está el Dalai Lama y está Kenny Reeves, ¿no? Bueno, eso es lo que me dice el Google Maps. No, eso es lo que dicen los libros. Bueno, el eneatipo 9, el pacificador, nos habla que su deseo básico es estar en paz y en armonía. El miedo básico es al conflicto, a la separación. Fíjense, muy seguramente de niño vivían en su familia con muchísimos conflictos. Un niño cuando está dentro de los conflictos de los padres, él no tiene forma ni la capacidad emocional, ni mental, ni física de poder solucionar. Y entonces vivió con muchísimo dolor esa etapa y lo que busca es que no haya conflictos más, o sea, que no haya peleas, que no haya disgustos, que no haya agresiones. Su característica es muy tranquilo, pasivo, conciliador, estable. Sus hombres que pues, se puede volver apático, que le dé igual lo que esté pasando, que es muy complaciente, que ceda ante el entorno, que diga que sí a lo que no quiere y que pueda ser evasivo. Y su motivación es mantener la paz y evitar los conflictos. Bueno, esto es como un resumen muy breve de lo que es cada uno de los eneatipos. Siguiente, por favor, ya estamos en la siguiente. Entonces, pues un eneatipo, no, espérenme, yo voy al siguiente. ¿Cómo podemos o para qué nos sirve el eneagrama? Pues primero para autoconocernos y para lograr un desarrollo personal, un desarrollo espiritual profundo. Nos ayuda a mejorar las relaciones porque cuando nos conocemos sabemos cómo actuamos, cuáles son nuestros talones de Aquiles, dónde está nuestra forma de no estar en equilibrio y cómo trascenderlo, pero también me ayuda a entender a los demás, no solamente estar en pelea, sino entender que hay una razón y a lo mejor facilitarle también que él pueda entender y conocerse a sí mismo. Nos ayuda como herramienta terapéutica y espiritual. O sea, como terapeutas, de verdad sí nos ayuda mucho a entender a la persona que está en el consultorio contándonos su historia, pidiendo ayuda, porque nos podemos saber cuál es la ruta, cuál es la mejor manera de poder ayudar a una persona. Y en un desarrollo espiritual, pues qué mejor, ¿no? Porque es una ruta bien clarita de cómo podemos trascender nuestra cotidianidad y lograr un desarrollo espiritual. Y también para lograr cuestiones de desarrollo de liderazgo y de trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues reconocer que todos tenemos un eneatipo dominante, porque a lo largo de nuestra vida nos vamos moviendo un poquito. Ya cuando nos adentramos más, vamos a ver que no solamente pertenecemos a un eneatipo, sino que nos movemos en nuestras salas, que son los eneatipos que tenemos al lado. Y tenemos un camino de ascenso y un camino de descenso. Es toda una ruta que nos va a decir cómo podemos ir mejorando y saliendo adelante y trascendiendo y ser mejores personas en la vida. La integración y el desarrollo son posibles. De verdad, poder trascender esas cuestiones que a veces nos duelen tanto y nos lastiman tanto, las podemos trascender. Y esta es una manera de encontrar el camino. El eneagrama nos invita a la compasión, porque nos ayuda a entender a los demás sin entrar en conflicto y a la comprensión de uno mismo y de los demás. Bueno, pues esto es un resumen de cómo y de qué es el eneagrama. Y bueno, pues abrimos a preguntas, dudas, intervenciones. Adelante, por favor. Les presento a mi bebé. Hola, hola. Hola. Bye. Quien quiera participar puede levantar la mano o si no, simplemente abren su micrófono. Adelante. Con las preguntas.
Levanto la mano. Adelante, maestro. Una pregunta sencilla, Sí, pero algo como confrontante. sí. Aunque hay un eneatipo dominante en cada persona, ¿qué tanto es posible que viva las experiencias de los 9 del enagrama, cada uno de sus, que pueda suceder en cada una de sus experiencias? ¿Qué tanto hay enagrama en cada individuo, aunque tenga el dominante? Pues es posible, maestro, es posible, pero sí se requiere un trabajo, primero de conocimiento, porque es entender cómo ve la vida o sea, a veces estamos, si formamos un círculo, alguna vez que hicimos un trabajo de enneagrama en el ashram, hicimos un círculo así y yo les decía, dime cómo es lo que estás viendo, y estábamos en la palapa y algunos veían hacia una parte, otros hacia la pared, otros hacia el jardín. Así vemos la vida desde un punto de vista particular, pero es posible que nos movamos y que nos abramos a entender la vida como la ve la otra persona, y eso nos lleva primero a entender por qué la otra persona actúa como actúa. Y parte del trabajo del eneagrama es conscientemente abrirte a vivir la experiencia desde otro eneatipo. ¿Cómo te comportarías si fueras alguien diferente, si estuvieras en otro eneatipo? Es parte del trabajo que se hace dentro del eneagrama, para entender a los demás y para darte cuenta que no estamos limitados en una forma de ser específica. Y que podemos, les hablaba al principio, que el eneagrama en el centro está Dios de este esquema, y la idea es llegar ahí, llegar a fundirnos con Dios, con el universo, con el creador, y no solamente verlo desde una esquinita, sino desde cómo lo ve el creador. Se requiere un trabajo largo, intenso, profundo, pero sí es posible. ¿Cuál fue mi pregunta? Que si era posible no solamente, bueno, yo lo entendí así, estar desde un eneatipo en particular y poderla vivir desde otra. Los 9 tipos Ajá. Sí, pues es se pueden des, manifestar en cada individuo. Por ejemplo, ¿a qué ser humano va a intentar involucrarse en un conflicto? ¿O qué ser humano deja de evitar conflictos, por ejemplo? sí, yo creo que es posible en la medida de que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, porque sí, a veces, bueno, es que es complicado, pero lo podríamos lograr si estamos con esa intención. O sea, si nuestra intención está puesta ahí en vivir la experiencia desde cada una de las diferentes formas de ver las cosas, lo podemos hacer. Porque hay veces en que los conflictos a veces nos generan como mejor me alejo, ¿no? O sea, no voy a intervenir, depende de qué circunstancia en particular. Hay muchas cosas en juego y cada quien tiene una forma en particular de ver las cosas. Entonces, si yo me propongo conscientemente sí ir experimentando la vida desde una forma en particular o las diferentes formas en particular, me puedo abrir esa experiencia. Sí está en mi intención. Eso es lo que yo creo. Y dentro del trabajo del enneagrama, pues es como abrirnos a entender y a veces a vivir la vida desde ese otro punto de vista, ¿no? De los demás. Y en diferentes momentos de la vida sí actuamos de una forma particular que podría ir tocando diferentes formas de ser, ¿no? A veces mi eneatipo no es ser perfeccionista, pero sí. A mí, por ejemplo, en mi trabajo yo soy muy ordenada, porque yo en general soy muy distraída, entonces yo soy muy ordenada en mi trabajo porque sé que si no llevo ese orden voy a tener complicaciones. Entonces tengo todo en orden, entre mis planaciones a tiempo, ahí soy muy uno en mi trabajo, ¿no? En lo que tengo que entregar, aunque mi tipo no es el uno, por decir un ejemplo. Adelante, maestro. No, que alguien más pregunte Oh, yo. bueno, ok.
el micrófono. María Guadalupe, me parece que es, adelante. ¿O alguien levantó la mano? No, no. A ver, buenas noches, fui yo. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Mi pregunta es que si hay una forma de saber cuál es la característica que más predomina en la persona. De las nueve personalidades, de las nuevas características en el enneagrama, que si hay una forma de saber cuál es la característica que más predomina en una persona. Sí, en primer lugar está bueno, primero la documentación, ¿no? O sea, yo tengo que leer o conocer más de cada uno de los eneatipos porque eso me va ampliando todas las posibilidades. Desde la autoobservación yo puedo decir, pues sí me encajo mucho, pero hay test. Hay una página, ahorita, recientemente no la he consultado hace años, que se llamaba Personarte, donde ahí están los test, pero también está el libro de Rosie Hodgson, y ahí vienen los test, o sea, es toda una serie de preguntas que me van dando o determinando mi perfil y decir, bueno, usted está más dentro de este perfil, de este eneatipo. Déjenme buscar si está todavía la página de Personarte, pero yo creo que en Google podemos encontrar test para definir o el eneatipo. También en la página de jfuls.org, ahí se van a la parte que dice academia y hay un curso, bueno, no es un curso, sino es una sección que dice Descubre tu enneagrama, y ese es un test que es muy sencillo, a lo mejor no es muy preciso, no es de los más precisos, porque Sí, es muy cortito, pero pues puede acercarse mucho a decir cómo es uno. Ahí en la página también está ese test, que es muy cortito. Muchas gracias. Sí, y sí, pues hay muchísimos libros, muchísimos de enneagrama. El de Rosie Hodgson, pues es de los más, consultados. Es más, creo que está en línea, lo podemos descargar en PDF. Sí, sigue estando la página de Personarte y ahí vienen pues viene mucha información y los test también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué diferencia hay entre carácter y personalidad o temperamento? Ay. Pues la personalidad habla de diferentes facetas. Bueno, dentro de la psicología, personalidades se entiende como una máscara, ¿no? ¿Cómo me ven los demás? Como hace referencia a esas máscaras que utilizaban en el teatro griego, cuando representaban alguna obra de teatro, y entonces asumían todas las características de un personaje. Nuestra personalidad no es nuestro ser auténtico y verdadero, es como todas las series de manifestaciones que yo tengo en relación a las personas y que me definen como una persona en particular, ¿no? El carácter yo lo identifico como o sea, cómo actúo emocionalmente, ¿no? O sea, si soy muy, exigente o dominante o sensible, etcétera. Y bueno, pero no está 100%, no tengo ahorita textos así que estén avalando lo que yo estoy diciendo, esto lo estoy diciendo desde lo que yo conozco en este momento. ¿Y qué otro término preguntó, maestro? Carácter, personalidad y qué más. Carácter y temperamento. Hay temperamento. Pues yo creo que
los veo un poco relacionados. El temperamento y el carácter, ¿no? Es como esa forma de reaccionar ante lo que me está pasando y ante cómo me estoy sintiendo, o sea, cómo manifiesto lo que estoy sintiendo, si estoy enojada, si estoy contenta, si estoy triste, alegre, más relacionada hacia las emociones. Pero bueno, no está muy documentada mi respuesta, maestro. ¿Qué es más cambiante, el carácter o el temperamento? Bueno, es que los demás no preguntan. Ay, Sería temperamento, ¿verdad? ¿Qué usted yo cree? creo que el temperamento, yo creo que el temperamento pues puede salir a flote de acuerdo a cómo me estoy sintiendo. Y a lo mejor de momento me estoy sintiendo muy bien o con alguna persona o en alguna situación me puedo sentir muy alterada, muy enojada, ¿no? Pero depende de las circunstancias que están alrededor, cómo voy a reaccionar. Y mi carácter pues es como, yo los veo como muy parecidos, ¿no? Carácter y temperamento. Tendría que buscar información, maestro, para contestar con más seguridad. ¿Alguna otra pregunta? Si me permites, a mí se me afigura, como decías, personalidad son las máscaras, ¿no? Que nos vamos poniendo conforme Sí. va transcurriendo nuestra vida. Y carácter yo siento que es con lo que ya nacemos, con esa, digamos, fuerza o carácter muy fuerte o muy débiles. Siento que esa parte ya como que se forma en nuestros primeros años de vida o ya nacemos con él. Y ya el temperamento, pues ya depende cómo nosotros nos dejemos llevar por la vida, si muy pasivos o muy explosivos. ¿Podría ser? Sí, miren, ya me puse a buscar en Ujú. internet para tener un punto de referencia. Y bueno, aquí nos dice que que nuestra personalidad está definida por cinco rasgos que son la sociabilidad, la responsabilidad, la apertura, la amabilidad y el neurotismo. Y que el temperamento hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad que se manifiesta antes que el resto de los factores. Durante la vida, de cualquier persona, las influencias ambientales que recibe interactúan con su base temperamental, dando lugar a los rasgos que la caracterizan y la diferencian del resto. Y el temperamento está determinado por la herencia genética que influye y de forma muy notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, es decir, en la influencia relativa de distintos neurotransmisores y hormonas y otros aspectos innatos como la alerta cerebral. O sea, el temperamento está definido más por las reacciones biológicas y endocrinas. Pues así es esto, ¿no? La personalidad, pues por cómo me relaciono en general con las personas y con el medio ambiente. Y de carácter, el carácter es el componente aprendido de la personalidad. El carácter aprendido de la personalidad aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos que influyen en nuestra forma de ser, modulando las predicciones y tendencias biológicas, es decir, temperamentales. Pues esas son las definiciones más. En su experiencia, Uh-huh. lo del enagrama, Ajá. ¿es el enagrama una descripción de la personalidad o del carácter de un individuo? Tomando lo que Estela nos habló, que desde pequeño vienes ya con un carácter que te identifica, tu propia identidad. A la luz del enagrama, ¿qué experiencia usted nos puede explicar? Pues O presentes también. es que yo creo que la personalidad
es como la combinación de estos elementos, ¿no? Del carácter, del temperamento. O sea, es como, no es algo aislado, sino que realmente nos relacionamos con el entorno de una manera específica de acuerdo a diferentes condiciones, desde la experiencia, desde lo que vivimos, desde todo, o sea, todo lo que me está rodeando me hace ser de una manera específica. Si yo vivo dentro de un entorno violento, pues voy a desarrollar una forma de reaccionar violentamente, ¿no? Por ejemplo. O, o evitando esa experiencia en mi vida, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de una forma aislada, sino que yo creo que el eneagrama lo que hace es como un análisis de cómo reaccionamos y cómo actuamos de manera compulsiva y cómo lo puedo yo ir eh, trascendiendo. Cómo voy trascendiendo esa forma de reacción inmediata o de forma de ser o de reaccionar aprendida, cómo la puedo ir transformando para que no me genere un conflicto, para que no me lleve a tener siempre los mismos resultados o las mismas situaciones complejas y complicadas, sino a lograr entenderme, transformar lo que tenga que transformar, continuar con lo que tengo que continuar, porque dentro de mi personalidad hay aspectos que son positivos y que son benéficos en mi forma de ser y que siguen siendo buenos que yo me quede con ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí el eneagrama es una manera de autoconocimiento y de poder mejorar en mi persona y cómo me relaciono. Y eso con resonancia, pues también va a, a tocar, ¿no? A las gentes o a las personas que están a mi alrededor y las situaciones que están a mi alrededor. Eso es lo que yo veo, maestro. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera Adelante. intervenir nuevamente. Bien, entonces, como dice, es interesante el punto del maestro Carlos que dice que es verdad, y yo estoy mirando que es verdad que todos podemos tener todas las características en las de los nueve, en uno mismo experimentar eso. Entonces, es importante hacer una observación personal para determinar cuáles son las características que predominan en cada uno y entonces poder trabajar, o no trabajar, sino hacer hacer la trascendencia de lo que predomina que se puede cambiar o que se puede mejorar. ¿De qué forma se podría utilizar esta información? ¿Cuál sería el paso a seguir? Observarnos y de ahí entonces mirar qué es lo que hay, que se puede mejorar, que se puede cambiar. ¿Es esa la enseñanza? Sí, es como ir identificando todas estas características. Primero, pues encontrar el eneatipo dominante en mí. O sea, porque si no es que yo sea de una manera única específicamente y que siempre voy a ser así, pero hay una dominancia o predominancia, ¿no? Entonces, primero yo tengo que informarme mucho, tengo que leer mucho de qué se trata y cómo es cada uno en diferentes aspectos, encontrar cuál es mi herida primaria, aprender a como desvincularme de esa herida o que no se siga manifestando y también conocer cómo es la forma de ser de los demás. Y yo creo que es ir reconociendo los aspectos positivos de cada uno de los eneatipos, las virtudes que se tienen que cultivar de hecho, cuando hacemos un trabajo de transformación a través del eneagrama, pues hay un camino de ascenso, quiere decir que ese camino es el que me va a ayudar a salirme de lo que detona mi compulsión.
y hay un camino de descenso que si yo me voy a ese eneatipo, es más fácil que yo llegue a un estado donde no se está manifestando lo mejor de mí. Entonces yo aprendo a moverme en ese camino, cuál es mi camino de ascenso y cuál es mi camino de descenso, cuáles son mis alas, o sea, hacia dónde, de mi eneatipo, hacia dónde me muevo más, ¿no? Porque o sea, no es una forma específica única de ser, sino que sí me voy apegando más a una de mis alas, ¿no? Las alas son los eneatipos que están a un lado. Si yo soy 4, yo me puedo mover mucho hacia el 3 y hacia el 5. Por ejemplo, yo soy como artista dramática además. Entonces me puedo ir hacia el exitoso, que sí lo hago mucho, o sea, a mí me gusta mucho hacer cosas, por ejemplo, estudiar una maestría, cosas así que me hacen ver como exitosa, pero también me gusta muchísimo estudiar, o sea, también mi ala 5 es muy, muy fuerte, aprender, me gusta investigar, me gusta indagar, entonces eso me va dando una forma, entonces yo me voy moviendo, ¿no? En un mapa cada vez más amplio. Y luego cuando voy viendo, por ejemplo, pues qué padre poder desarrollar las otras virtudes en mí, o sea, no quiere decir que por ser de una manera específica no pueda cultivar las otras virtudes, eso sería padrísimo. O sea, de eso se trata al final de cuentas, como poder desarrollar a mis máximas capacidades, ¿no? A mi máximo potencial cada una de esas habilidades. Cuando alguien logra una trascendencia, pues yo creo que los maestros son los que están más cerca de eso, porque van llevando un proceso individual de transformación, de trabajo con uno mismo, que los va a llevar a ser como con una personalidad más total, sin estar muy anclado a una forma específica de ser. Y que es un proceso largo, de mucho conocimiento, de mucho análisis, de mucha honestidad, porque también se requiere honestidad para aceptar que soy de tal manera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en este momento aprovecho para informarles que esta Rosy va a comenzar un curso de enneagrama, precisamente para que quien se interese por esta forma de autoconocimiento, pues que vaya ahí de la mano y ahí juntos vayan descubriendo cuál es la personalidad, el eneatipo que les domina, y así vayan conociendo su obsesión, su pecado y la virtud que tienen que desarrollar, la forma de irlo desarrollando. O sea, todo esto, pues como dices, un camino que lleva tiempo y que cuando uno lo trata de hacer solo, pues fácilmente uno puede caer en el autoengaño, ¿no? Porque lo que más cuesta trabajo, pues es ver lo feo, ¿no? La sombra de uno mismo, ¿no? Entonces, por eso siempre es mejor estar en un grupo, estar con una guía, y pues qué mejor aquí que Rosy Marie. No sé si ya tenga la fecha y los datos de este curso para compartirlo. No está al 100% definida porque como estamos en periodo de vacaciones, yo creo que sería bueno dejar pasar este mes de vacaciones e iniciar a mediados de agosto. Y hay dos opciones de horarios, puede ser los lunes de 7 de la noche a 9 de la noche, o los sábados entre 4 y 5 de la tarde, y también con una duración de 2 horas. Depende qué horario les convenga más para, pues para podernos conectar y poder ir analizando. De verdad, es un conocimiento que a mí me encanta porque se me hace muy valioso, o sea, es como poder entender a los demás y poderme entender a mí misma y saber cómo puedo cómo puedo ir trascendiendo, ¿no? Mis debilidades o las cuestiones que a veces se vuelven como un punto como una piedra en el camino, ¿no? Y sí, pues está abierta la invitación. Quien quiera participar, puede mandar, pues a través del chat, de los diferentes chats en los que estamos, su interés y vamos armando el grupo. Y bueno, sí están esas dos opciones que son cuando yo tengo disponibilidad de tiempo, lunes, tardecita, noche o sábados en la tarde.
Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quisiera expresar mi agradecimiento al reverendo Rosy Marín, porque me entregó una píldora de sabiduría hoy. Yo no conocía este aspecto de la etnografía. Había oído hablar nada más de los nombres y la interpretación por los números del nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Pero esto me pareció muy interesante y como todas estas herramientas sirven de complemento para poder enriquecer nuestra diagnosis de personal en primer lugar y también para reconocer el diagnóstico de otras personas, que ayuda mucho porque se hace uno más valioso al conocer más técnicas, sobre todo de carácter científica, y que han sido probadas por experiencia, sobre todo como prácticamente todo la psicología. Muchas gracias, Rosy. Muchas Dios la gracias. bendiga. Muchísimas gracias, maestro Ricardo, gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, sino para ir dando cierre a esta sesión. Pues parece que ya no tenemos más. Pues muchas gracias, Rosy, por la presentación. Gracias. Y bueno, pues la aprovecho para avisarles, en 8 días tenemos nuevamente nuestro centro de estudios. El tema va a ser el poder de la meditación, los últimos descubrimientos científicos sobre sus beneficios. Y bueno, ¿qué les digo del expositor? O sea, va a estar increíble. Entonces no se lo pierdan. Y bueno, pues aprovechando la presencia de nuestro venerable maestro Carlos, no sé si él quiera o pueda hacer el cierre de esta sesión, si nos puede hacer el honor, y si no, pues yo lo hago. Le toca a usted. Ah, que me toca a mí. Bueno, pues ni modo, como ya brilla el cielo. Sí, Sí, maestro. y a todos los asistentes para que se haga un grupo mínimo de 20 personas para el curso de Enneagrama, primer nivel. Claro que sí, maestro. Bueno, vamos a hacerle mucha promoción. Bueno, nos ponemos de pie. A nombre de la Gran Fraternidad Universal y con la presencia de nuestros maestres y nuestros queridos maestros, declaramos cerrado esta sesión del Centro de Estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Buenas noches a todos.